Hola chicos y chicas, los contenidos que vamos a ver en el vídeo de hoy es un poco de repaso acerca de la acentuación. Hemos visto durante esta semana algunos aspectos y ya que no los vemos en clase y que me tenéis que hacer un control de acentuación para ver si no entendéis, he decidido crear este vídeo para que sirva un poco de repaso, ¿vale? Y os ayude a hacer los ejercicios. Vamos a repasar los aspectos más básicos, un poco por encima, pero si tenéis alguna duda me podéis preguntar o ver los vídeos que poco a poco os he ido poniendo cada día. Comenzamos por lo más básico, que son las reglas generales de acentuación. Para conocerlas tenemos que tener muy claro qué es la sílaba tónica, que es la sílaba que dentro de una palabra se pronuncia con más fuerza. En función de si la tienen en un lugar u otro, podemos clasificar las palabras en los siguientes grupos. Por un lado están las agudas, que son las palabras que llevan la sílaba tónica en el último lugar. ¿Cuándo le ponemos tilde? Pues cuando acaben en N, S o vocal y sean agudas. Luego están las llanas, que es cuando llevan la sílaba tónica en el penúltimo. ¿Y cuándo llevan tilde? Pues llevan tilde cuando acaban en consonante que no sea N o S. O más fácil, yo me acuerdo más fácilmente si digo que las agudas llevan tilde cuando acaban en N, S y vocal y que las llanas llevan tilde cuando no acaban en N, S o vocal, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas es válida, porque es lo mismo al final. Y por último, las esdrújulas, que son las más fáciles. ¿Por qué? Pues porque llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y llevan siempre tilde. Por ejemplo, esdrújula es una palabra esdrújula y por eso lleva tilde. Vamos a ver algunos ejemplos. Reloj, si os dais cuenta, lo partimos en dos sílabas. Reloj. ¿Y cuál suena más fuerte? La última. Entonces es aguda. Reloj. ¿Por qué no lleva tilde? Pues porque no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. Otro ejemplo, japonés. Japonés. Lleva tilde porque acaba en S. Un ejemplo de llana, estrella. Estrella. No lleva tilde pues porque acaba en vocal, ¿vale? Lápiz. Sin embargo, lápiz sí lleva tilde. ¿Por qué? Pues porque no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. O acaba en una consonante que no es ni la N ni la S. Y por último, esdrújulas, pues siempre llevan tilde. Último. Cerámica. Lo que tenéis que tener claro es cómo partirlo en sílabas. Vamos ahora a la parte un poco más compleja. Lo que hemos visto de agudas, llanas y esdrújulas es muy fácil si tenemos palabras entre comillas normales. ¿Pero qué pasaba? Pues que a veces nos encontramos dos o tres vocales seguidas y no sabemos si son diptongos o hiatos. Entonces esto nos dificulta un poco saber si es llana, esdrújula, más que nada porque no sabemos separarla bien en sílabas. Vamos a recordar lo más básico. Lo más básico que tenemos que saber es que hay dos tipos de vocales. Por un lado tenemos las vocales fuertes o abiertas, que son la A, la E y la O. Y por otro, las débiles, que son la I y la U, ¿vale? Además dijimos en clase, porque nosotros lo tratábamos así para que fuera más fácil, que si a una vocal fuerte le poníamos tilde, se convertía en súper fuerte. Y que si a una débil le poníamos tilde, se convertía en fuerte, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener claro a la hora de luego ver si son diptongos o hiatos. Una vez sabemos esto, tenemos que recordar como un cuento que os expliqué yo en clase, porque nos ayuda un poco a identificar si es diptongo o es hiato. Mirad, tenemos una casa y cuando las palabras, o sea, cuando las vocales se encuentran seguidas en una misma palabra, es como si vivieran en esa casa. ¿Qué pasa? Que las vocales fuertes es como que tienen un carácter muy fuerte. Entonces, dos vocales fuertes nunca pueden vivir en la misma casa. La casa sería como la sílaba. Nunca pueden ir en la misma sílaba, entonces se pelean. Un ejemplo puede ser la palabra poeta. Si yo escribo poeta, nos damos cuenta que hay dos seguidas, dos vocales. Po, e, ta. La O y la E. ¿Qué pasa? Que las dos son fuertes, entonces no pueden vivir juntas. Sería un hiato, porque se separan. Y si lo dijéramos en sílabas sería po, e, ta. Serían tres, ¿vale? Eso sería un ejemplo de dos fuertes que no pueden vivir juntas.
¿Qué pasa con una fuerte y una débil? Pues sí, porque como que digamos que la fuerte tiene mucho carácter y la débil, como no tiene tanto, pues pueden estar juntas. Un ejemplo sería mi nombre. Mira, mi nombre. La U da. La A y la U sí pueden vivir juntas. Entonces, ¿cómo lo diríais en sílabas? ¿Cuántas tiene? ¿2 o 3? Es un fallo muy común pensar que son 3, pero no. Mi nombre son 2 sílabas porque la A y la U van juntas. Sería lau, da, ¿vale? Ese es un ejemplo de un diptongo en el que van las dos vocales en la misma sílaba. Voy con otro ejemplo. Esto da igual si estuviera la de débil delante o la fuerte y la fuerte detrás. Daría igual. Hay de varios. También nos puede ocurrir que haya dos débiles. ¿Y qué pasaría aquí? Por ejemplo, la palabra ciudad. Ciudad. Pues dos débiles juntas, como que tienen buen carácter, pueden vivir juntas. Entonces, diríamos ciudad. Serían 2 sílabas. Otro ejemplo, por dejar esta presentación completa, sería si nos aparece una débil con tilde y una fuerte. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, la palabra país. País. ¿Qué pasa? Pues que lleva una I, pero esa I lleva tilde. Entonces ya no es débil, se convierte en fuerte. ¿Os dais cuenta? Por eso hay que saber un poco también si lleva tilde o no. Porque lleva tilde y se convierte en fuerte, entonces ya son dos fuertes. No pueden estar en la misma casa. Entonces, nosotros diríamos país. Nunca diríamos país. No, diríamos país. ¿Y por qué se le pone tilde a esa I? Pues se le pone tilde a esa I para convertirla en fuerte y formar un hiato, y así que se tengan que separar en sílabas, porque vosotros sabéis que no suena país, suena país. Entonces, en ocasiones nos podemos ayudar de cómo nos suena, pero hay que ir fijándose poco a poco en las que llevan tilde y las que no, porque los hiatos veremos que no siempre siguen las normas, ¿vale? Todas las demás sí, pero los hiatos hay un caso en el que no siguen las normas de agudas, llanas, esdrújulas. Para no liaros más, espero que hayáis entendido esto, voy a ir paso por paso con los diptongos y los hiatos. Si estudiamos detenidamente los diptongos, ¿qué tenemos que saber? Pues que los diptongos es la unión de dos vocales en una misma sílaba y que para que haya un diptongo, pues siempre tiene que haber una vocal que sea débil. Y que los diptongos, a la hora de ponerles tilde o no ponerles, que siguen las normas de acentuación generales, lo de agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, béisbol. Si os acordáis, nosotros en clase los poníamos en colores rojo y verde también y decíamos la E es fuerte, poníamos una F, y como lleva tilde, poníamos F más tilde, perdonadme porque con el ordenador escribir es difícil, y poníamos súper fuerte. Y luego la I, ¿qué es? Y lo poníamos en verde. En este caso, pues la I es débil. Entonces, fuerte más débil, sí se puede. Entonces es un diptongo y si lo separáramos en sílabas sería veis, partiríamos por aquí, y luego bol. La siguiente, deuda, pues muy parecida. Lo que pasa es que aquí simplemente esta es fuerte, la E, y la U es débil. Y también sería diptongo. ¿Cómo lo separaríamos? Pues haríamos deu y luego da. Ciudad. ¿Qué pasa aquí? Que hay dos débiles, pero no pasa nada. Dos débiles pueden estar. Débil más débil, diptongo. ¿Y cómo lo separaríamos? Pues ciudad. Y por último, acuífero. Simplemente lo he puesto de ejemplo también para que veamos una con tilde en este caso. La U sería débil, la I sería una débil con tilde, que nosotros decíamos débil con tilde es como si fuera fuerte. Entonces al final pondríamos que abajo que es una fuerte, pero no liéis con esto, simplemente era para que entendierais un poco.
Y al final se nos queda que es una débil más una fuerte. Entonces se puede. Sería diptongo también y la separaríamos a, qui, fe, do. Como es esdrújula en este caso, pues lleva tilde siempre también. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Entonces así se quedaría. Vamos ahora con los hiatos, que para mí es un poquito más difícil. ¿Los hiatos en qué consisten? Pues son justamente lo contrario. Y es cuando hay dos vocales seguidas en la palabra, pero pertenecen a sílabas diferentes. ¿Qué tenemos que tener muy claro aquí? Y es quizá lo que nos resulta más complicado. Pues que si es un hiato formado por dos fuertes quiere decir la A, la E o la O, no las convertidas, ¿vale? Si sigue las normas de acentuación, es decir, pues si le tenemos que poner tilde, si es aguda ya no es esdrújula. ¿Qué pasa? Que si es un hiato que se forma por una fuerte más una débil, va a ser con una débil con tilde, porque si no, no sería hiato, sería diptongo. Para explicarme mejor, vosotros sabéis que si hay una fuerte y una débil, pueden vivir juntas, sería diptongo. Pero cuando van en sílabas distintas, nosotros le ponemos la tilde a la débil para que se convierta en fuerte. Entonces, aquí no importa si es aguda, si es llana o es esdrújula. Siempre, si es un hiato, va a llevar la débil tilde, porque si no, no sería hiato, ¿vale? Un ejemplo de ello es la palabra, voy a escribirla para que quede claro, María, que seguro que sabéis que lleva tilde, Ma-di-a. María lleva tilde, ¿a que sí? Entonces sería una débil con tilde que se convierte en fuerte y otra fuerte aquí. Por eso al final se separan. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros analizamos María decimos Ma-di-a, porque es hiato. Entonces es llana, porque lleva tilde si acaba en vocal. Pues por eso, porque cuando es un hiato de una fuerte más una débil, es porque a la débil le hemos tenido que poner tilde sí o sí. Porque si no, no sería hiato, sería diptongo. Yo sé que esto es un poco complicado de entender. Si lo veis muchas veces quizás lo entendéis. Si no lo entendéis me lo preguntáis. Es un poco complicado. Pero el resumen es que si hay dos fuertes no pueden vivir juntas. Entonces se separan. Y aquí siguen las normas. Pero que también nos puede ocurrir que haya una fuerte y una débil, pero se pronuncian en sílabas distintas. ¿Y qué hacemos nosotros para que se pronuncien en sílabas distintas? Pues ponerle tilde a la débil y así la convertimos en dos fuertes y se tienen que separar sí o sí. Voy a borrar este y vamos a ver algunos casos. Mira. Almohada. ¿Cómo es almohada? ¿Por qué he puesto almohada, mejor dicho? Pues porque la H en medio, como no suena, no nos influye. Entonces se considera que la O y la A van seguidas. La O es fuerte y la A es fuerte. Entonces no pueden ir juntas. Si separáramos en sílabas sería al, mo, a, da. ¿Vale? Otro ejemplo, acordeón. Tenemos una fuerte y otra fuerte que lleva tilde además. En total sería fuerte más tilde, que es súper fuerte. Total, dos fuertes juntas, no puede ser. Pues separamos a, cor, de, on. ¿Y os dais cuenta? Lleva tilde porque acaba en, es aguda y acaba en n. Estas sí siguen las normas. ¿Qué pasa aquí? Sandía. Sandía, ¿qué nos pasa? Pues sandía teníamos una débil y aquí teníamos una fuerte. Si nosotros lo dejáramos así, sin tilde, sería sandía. Pero no, nosotros sabemos que es sandía. ¿Qué pasa? Que para separarlos hay que convertir a esa débil en fuerte. Entonces por eso se le pone la tilde y es débil más tilde, se convierte en fuerte. Ya son dos fuertes juntas, no pueden ir en la misma sílaba. Sandía. ¿Vale? ¿Y por qué lleva tilde? Aunque es llana y acaba en vocal, pues por lo que hemos dicho. Porque cuando es un hiato de una débil con una fuerte,
siempre lleva tilde la débil, no sigue las normas, ¿vale? Es el único caso. Y por último, increíble. Es lo mismo pero al revés. La E fuerte y la I era débil. ¿Qué pasa? Que yo no digo increíble, no, digo increíble. Entonces van en sílabas distintas, pues por eso a la débil se le pone la tilde y se convierten en dos fuertes. No pueden ir juntas y se separarían en sílabas así: increíble. ¿Es llana y acaba en vocal? Sí. ¿Debería llevar tilde si fuera una palabra normal? No. Pero como es un hiato de fuerte más débil, siempre tiene que llevar tilde. La débil, aunque no siga las normas, ¿vale? Esto es lo más complicado. Es normal que os surjan dudas, porque yo muchas veces también dudo y tengo que pararme a pensar algunas palabras. Pero bueno, yo lo tenía que explicar. Sé que en su momento, cuando solo dimos esto, se quedó medio claro. Ha pasado un poco de tiempo y es normal que no os acordéis, pero bueno, hay que repasarlo y poco a poco, al final lo entenderéis. Pero bueno, que sobre todo que quede claro lo que es un hiato y esto de fuerte, débil, si lleva tilde, si no, yo sé que es un poco lioso, pero poco a poco. Una vez hemos visto los diptongos y los hiatos, lo que nos queda ya en comparación es súper fácil. Tenemos aquí la tilde diacrítica. ¿Y qué es la tilde diacrítica? Pues primero tenemos que tener claro, que ya lo he dicho yo muchas veces en clase, que como norma general las palabras monosílabas no llevan tilde. Por ejemplo, fue, que muchos le ponéis tilde, no lleva tilde porque es un diptongo, es fue. Y si es monosílabo, que eso significa que tiene solo una sílaba, no lleva tilde. ¿Qué pasa? Que como siempre hay excepciones, y una excepción es la tilde diacrítica. ¿Para qué sirve la tilde diacrítica? Pues es una tilde que se pone para diferenciar palabras que son iguales pero significan cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, palabras que tienen una sola sílaba y que tienen significados muy distintos, a una se le ha puesto la tilde y a otra no para diferenciarlas. Un ejemplo, él detuvo el autobús. El primer él hemos dado que sustituye una persona, entonces es pronombre. Y el segundo él es un artículo que se utiliza para presentar al nombre, no es lo mismo. Entonces, el pronombre que sustituye a una persona lleva tilde siempre. Y el de el autobús, el niño, el coche, ese no lleva tilde. Otro ejemplo, espero que tu hermano me dé el libro de lengua. De con tilde viene del verbo dar. Y de lengua, de mate, el coche de mi madre, etcétera, es una preposición. Entonces la diferencia es que el de con tilde es cuando viene del verbo dar. Hay muchas más, pero os las pongo resumidas en el siguiente cuadro, ¿vale? Para no alargar más el vídeo. Simplemente cuando hagáis ejercicios de este tipo, fijaos. Y sobre todo, ir memorizándolo poquito a poco. El cuadro es este y aquí están recogidas casi todas. Además, las frases, seguro que es lo que más os ayuda. Pasamos ya a lo último, que si estás en el vídeo me alegro que hayas llegado hasta aquí. Y lo último es ver la tilde en interrogativos y exclamativos. El no poner tilde a estas palabras es un error muy frecuente porque a veces se le pone y a veces no se le pone. ¿Qué tenemos que tener claro? Pues que las palabras qué, quién, cuándo, cómo, dónde, siempre llevan tilde si van en una pregunta o en una exclamación, ¿vale? ¿Qué pone aquí? De forma directa e indirecta. ¿Qué es de forma directa? Pues directa es cuando llevan los signos de interrogación o de exclamación. Ejemplos. Los ejemplos que he puesto aquí. Llevan tilde cuando son directas e indirectas. Cuando son directas, ¿qué facilidad tiene para moverse por la pista? Como lleva los signos de exclamación, pues es una exclamación y ese qué tiene que llevar tilde. Si lo hacemos de forma indirecta, es decir lo mismo, pero sin poner las exclamaciones. Y puede ser, por ejemplo, la frase, mira qué facilidad tiene para moverse por la pista. No os confundáis, porque no lleve los signos
no quiere decir que no lleve tilde. Tenemos que fijarnos en lo que nos quiere decir, ¿vale? Y te está diciendo, mira, qué facilidad, pues al final es una exclamación, aunque no lo haga de manera directa. En este caso quizás es más complicado, pero las preguntas son muy fáciles, porque de forma directa, por ejemplo, es ¿cuántos años tienes? Ese cuántos siempre lleva tilde. Y de forma indirecta es preguntarte lo mismo, pero sin hacerte la pregunta directamente, por eso se dice indirecta. La pregunta sería, ¿me podrías decir cuántos años tienes? Pues ese cuántos, aunque no lleve interrogación, también lleva la tilde, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te están haciendo la pregunta igual, pero en este caso no te han puesto la interrogación, ¿vale? Entonces llevar cuidado aquí. ¿Cuándo no llevan tilde? Pues cuando son otras frases que no tienen ni sentido de interrogativo ni exclamativo, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, me gusta que seas educado, ese que no lleva tilde. Si digo, decidió que se despediría antes de irse, ese que tampoco lleva tilde. Si te digo, cuantas más monedas me pidas, menos te daré. Ese cuántas no te está preguntando por cuántas, a que no te hace una pregunta. Pues como no hace pregunta, nada, no lleva tilde. Y tú me puedes pedir cuanto quieras. Ese cuánto tampoco te está diciendo ninguna pregunta ni ninguna exclamación. Sin embargo, si yo dijera, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí llevaría, pero en este caso no. ¿Vale? Sé que es un poco largo el vídeo, que son muchas cosas juntas, las hemos ido viendo poquito a poco. Simplemente es para que lo tengáis más en cuenta cuando escribáis, cuando hagamos un dictado, porque algunas cosas, por ejemplo, no nos había dado tiempo a profundizar en ellas. Y son algunos de los fallos que tenéis más habitualmente, como por ejemplo las tildes en los monosílabos o estas tildes que muchas veces en los enunciados vienen preguntas y no me ponéis las tildes. Entonces simplemente cuando vayáis a hacerme el control, revisar todo esto, tener en cuenta lo que he dicho y hacerlo con mucho cuidado. Y cuando tengáis que escribir un texto, acordaos de esto, ¿vale? Eso, y ahora solo os queda hacer el control de acentuación. Cuando lo tengáis, me lo mandáis a mi correo. Espero que os salga bien y si tenéis alguna duda, preguntádmelo, ¿vale?